Hola tecneos y tecneas, hoy vamos a programar una red neuronal profunda utilizando Keras en Python. Y si eres nuevo o nueva en esto, no te preocupes porque vamos a ver línea a línea qué estamos haciendo y la vamos a explicar para poder desarrollar paso a paso esta red neuronal. Y además, una buena noticia es que vamos a ver también cómo cargar nuestra propia base de datos cuando la tenemos guardada previamente en algún archivo como por ejemplo Excel. Bueno, acompáñame a ver cómo lo vamos a hacer. Hoy vamos a hacer una red neuronal profunda utilizando Keras. Vamos a explicar todo paso a paso. Así que si eres novato y nunca antes has hecho una red neuronal, si nunca antes has programado una red neuronal utilizando Keras en Python, este video es perfecto para ti. En estos momentos voy a entrar a un nuevo notebook utilizando JupyterLab, que bueno, haré más adelante un video hablando específicamente de qué es el entorno de JupyterLab, pero en este caso es donde vamos a poder ir programando nuestra red neuronal. En este caso vamos a tener diferentes partes donde podemos ir añadiendo las líneas de código de nuestro script. JupyterLab funciona para Python, así que bueno, esto se va a estar programando en Python y vamos a renombrarle, vamos a poner un nombre que nosotros podamos identificar y vamos a llamarla mi primer red neuronal. Ya tenemos abierto nuestro script de JupyterLab. Bueno, algunos pueden utilizar JupyterLab, otros Jupyter Notebook, pero al final de cuentas lo importante es justamente ir haciendo línea a línea del código. Voy a explicar de una forma muy rápida cuál va a ser la función de nuestra red neuronal. En este caso, yo estaré analizando una base de datos que tengo, en la cual en esta base de datos tengo 4 entradas y tengo las características de cada una de estas entradas. Como podemos observar, aquí cada fila de esta base de datos me va a representar una de las 4, me va a representar 4 características, 4 valores de características que van a estar a la entrada de la red neuronal. Es decir, yo voy a tener una arquitectura de una red neuronal a la entrada con 4 neuronas, donde cada uno de estos valores me va a representar una característica, un valor. Por ejemplo, podría ser el valor medido de un sensor. Este podría ser el valor medido de un segundo sensor, y así hasta que cada valor me representara un valor medido de un sensor. En este problema realmente estos valores lo que me representan son la demanda de tráfico que yo voy a tener para cada usuario. Este es un problema más de ingeniería en telecomunicaciones, pero no voy a abordar mucho ese tema porque no es la finalidad del video. Solo quiero más o menos que quede claro que vamos a tener 4 entradas en donde cada entrada me va a representar una característica de mi problema. Vamos a hacer una red de clasificación. Así que en este caso, como mencionaba, vamos a tener 4 características representando todo mi problema. Entonces, en este caso, representa la demanda de tráfico, pero a lo mejor en tu caso puede representar los valores medidos por un sensor, los tamaños y el peso y otras características físicas de alguna variable, etc. Por el otro lado, voy a tener un documento también ya listo, una base de datos de Excel, porque hay que acordar que los problemas de clasificación son problemas de aprendizaje supervisado. Es decir, ¿qué significa eso? Que yo ya voy a tener previamente etiquetados mis datos. En este caso, yo utilizo una nomenclatura en la cual la etiqueta número 194 le corresponderá a estos valores cuando estén en la entrada. Y en este caso, la etiqueta número 17 le corresponderá a cuando en la entrada tengamos los valores en esta fila.
Es decir, como mencionaba, tengo un archivo específico para mis datos, para mis características, y por el otro lado tengo justamente la etiqueta o el label que le corresponde a cada entrada de nuestra red neuronal. En total voy a tener aquí 255 posibles etiquetas. Es decir, si yo tuviese un problema de clasificación de imagen, cada una de esas etiquetas podría representar, no sé, por ejemplo, gato, perro, no sé, cualquier imagen que se te ocurra. Por el otro lado, si fuese, por ejemplo, un problema médico, tal vez cada una de estas etiquetas podría representar una enfermedad, el diagnóstico de alguna enfermedad, o incluso que es un paciente sano. En mi caso, hablando de que es un problema de ingeniería en telecomunicaciones, cada etiqueta me va a representar una configuración de recursos que yo tengo que asignar. Pero regresamos a lo mismo, no voy a abordar mucho en ese tema. Ahora sí vamos a comenzar a programar nuestra red neuronal, y ya una vez explicado más o menos en qué consiste el problema que vamos a abordar, vamos a comenzar importando todas las librerías que necesitamos. Vamos a importar Bueno, como podrán observar, aquí inicialmente hemos añadido todas las librerías que debemos de importar para poder hacer nuestra red neuronal. En este caso vamos a ocupar la librería NumPy, que esta nos sirve prácticamente para poder hacer operaciones en general con nuestros datos. Bueno, además de NumPy vamos a importar Keras, y bueno, también todas las subcategorías de Keras. Por ejemplo, toCategorical nos va a indicar que estamos trabajando con un problema de clasificación. Vamos a tener un modelo secuencial y vamos a utilizar sobre todo capas densas. ¿A qué nos referimos con capas densas? Que son una capa donde todas las neuronas van a estar conectadas completamente entre sí, que es lo que define a una red neuronal tradicional, a una red neuronal convencional. Y bueno, es importante también importar en este caso pandas, porque vamos a nosotros hacer que el programa pueda adquirir los datos que nosotros ya tenemos guardados previamente en una base de datos, en este caso en Excel. Así que esta librería nos va a permitir hacer eso. Bueno, vamos a ejecutar y nos va a lanzar un warning. Aquí nos ha lanzado un warning. Esto, yo sé que por el color rosita pudiese parecer que es un error, pero no, al final de cuentas solo es un warning, y eso se debe a la versión que tengo instalada yo de Python en mi ordenador. Pero todo esto, estas librerías funcionan correctamente, y al final de cuentas, mientras sea un warning y no un error, todo esto va a funcionar correctamente. Ahora vamos a programar la siguiente parte, en donde en la siguiente parte lo que vamos a hacer sobre todo es definir cuál es la base de datos con la que vamos a estar trabajando. Ok, aquí hemos definido la base de datos con la que vamos a trabajar, y en este caso nosotros vamos a tener dos principales variables para el entrenamiento de nuestra red. Una son los datos de entrenamiento, que es justamente donde van a estar todas las variables, todos los datos que tenemos precargados, que es donde se encuentran las 4 características que vamos a evaluar. Y bueno, básicamente va a estar compuesta por una matriz de 4 por 300.000, que es el valor total de datos que tengo para entrenar este modelo. Entonces, esta es la primera parte
donde estamos definiendo nuestra variable de entrenamiento. Por el otro lado debemos de tener los labels correspondientes, que básicamente consisten en también leer el otro archivo, que es el que mostramos inicialmente, donde tiene cada una de las etiquetas correspondientes para cada una de las posibles entradas que tenemos en los datos de entrenamiento. Ahora, es importante mencionar que en este caso yo en mis datos los tenía desde el valor mínimo 1 hasta el máximo 255. En este caso, como hay que recordar que Python inicia a contabilizar cualquier numeración, la inicia desde 0. Entonces, haciendo ese ajuste para que sea fácil para que Python pueda leer las etiquetas que corresponden a cada una de mis entradas de la red neuronal, se le resta el -1. Si yo tengo la etiqueta 1, en Python esta etiqueta represente la etiqueta 0. Y si yo tengo la etiqueta 156, en Python va a ser realmente la 155. Esto es más por cómo se maneja Python. Y bueno, es importante tenerlo en cuenta para que cuando nosotros nos regrese esos valores de las etiquetas, nosotros sepamos interpretar realmente a cuál corresponde. Si tú ya tienes ordenadas tus etiquetas previamente desde 0 hasta n valor, pues bueno, no será necesario incluir esta línea. Después de esto, lo que hacemos es decir que nuestras etiquetas, en vez de ser simplemente un número como el que tenemos en el documento en el cual nos representa el número de categoría al que pertenece, lo vamos a convertir en un vector de unos y ceros, en donde va a tener un valor 1 cuando sea la etiqueta a la que corresponde y el resto de valores será 0. Es decir, si la etiqueta corresponde a un valor de 1, aquí tendríamos que tener un vector con todos los valores en ceros, excepto el que esté en la posición 1. Con esto en mente, es importante decir que la red neuronal trabaja utilizando vectores de unos y ceros a la salida, el cual realmente le va a estar representando el valor de la etiqueta a la que pertenece. Bueno, vamos a ejecutar este bloque. Ok, entonces vamos a preparar ahora nuestros datos. Una vez que ya se ha cargado nuestros datos y que ya tenemos aquí las variables, las que van a ser de entrenamiento y las que van a ser los datos de entrada como los labels para el entrenamiento, lo que tenemos que hacer es dividir nuestros datos en la parte que va a ser para training y la parte que va a ser para validación. Bueno, ya hemos programado lo que se requiere para dividir nuestros datos. Aquí, en este caso, el 90% va a ser para training y el 10% para test. Podríamos modificar ese valor, ese porcentaje, modificando esta parte de aquí. Por ejemplo, si yo quiero que la parte de test o validación sea de un 20 o 30%, pues simplemente aquí lo cambiaría por 0.2 o 0.3. La separación de los datos se va a hacer de manera aleatoria para que no haya un sesgo de los datos. Y bueno, hemos generado, entonces vamos a tener nuestros datos de test y nuestros datos de entrenamiento. Lo mismo, vamos a tener las etiquetas que corresponden a los datos de validación, a los datos de test, y las etiquetas que vamos a tener para justamente nuestros datos de entrenamiento. Como podemos observar, aquí me marcó un error
Y esto es porque se me olvidó simplemente poner una coma, lo corrijo y lo ejecutamos de nuevo. Y ya está. Ya hemos ejecutado esta parte, es decir que ya tenemos nuestros datos separados en lo que va a ser datos de entrenamiento y datos de test. Ahora lo que vamos a hacer es una parte muy importante y es que vamos a definir la arquitectura de nuestra red neuronal. Bueno, aquí ya hemos definido toda la arquitectura de nuestra red neuronal. Como mencioné anteriormente, va a ser un modelo secuencial y tenemos 4 valores de entrada, que en este caso, si recordamos nuestros datos de entrada, vamos a tener 4 características y eso es lo que nos representa las 4 neuronas que necesitamos a la entrada para representar la arquitectura de nuestra red neuronal. Y por el otro lado, a la salida vamos a tener 256 que nos representan el número de clases totales o posibles clases a las que puede pertenecer cada una de nuestras entradas. En este caso, como mencioné, es una red neuronal profunda, ya que vamos a tener más de una capa oculta, vamos a tener más de una capa intermedia o hidden layer, como le quieran llamar. En este caso tenemos nuestra primera capa oculta que estará compuesta por 32 neuronas. Y a esta primera capa oculta le llegará 4 características, ya que estamos diciendo que la entrada de esta primera capa va a estar conectada a las 4 neuronas que nos representan cada una de nuestras posibles características de los datos de entrada. También estamos seleccionando que para esta primera capa vamos a utilizar una función de activación ReLU, en donde ya vimos y estudiamos hace unos meses qué son las funciones de activación. Si no lo recuerdas, te recomiendo ver los videos donde explicamos acerca de cómo es que funciona y cómo trabajan las redes neuronales convolucionales. Así que, bueno, eso es para más detalles. De momento, después de esa primera capa oculta, vamos a añadir otra segunda capa oculta. En este caso con 256 neuronas, cada una de estas de 256 neuronas conectadas en esta capa oculta. Y nuevamente con una función de activación ReLU. Hay una técnica para evitar el overfitting, de la cual abordaré más adelante. Pero en este caso lo voy a decir muy rápido, simplemente es añadir una fase de dropout, en este caso del 50%. Que en resumidas cuentas lo que nos va a hacer es que en vez de que todas las neuronas estén conectadas entre sí, aleatoriamente va a desconectar algún porcentaje de estas para evitar el overfitting. Y bueno, finalmente tenemos que declarar cuál va a ser nuestra capa de salida. Y esta capa de salida pues va a ser del tamaño justamente de nuestra salida, que son 256. Pero además es importante recordar, vamos a tener una red neuronal para clasificación. Es importante que nuestra capa de salida tenga como función de activación la función softmax. Igual, para más detalle de por qué debe de estar la softmax, les invito a revisar los videos en donde se explica esta parte. Y bueno, finalmente le pongo que me muestre cómo quedaría nuestro modelo, cómo quedaría la arquitectura de nuestro modelo. Y bueno, vamos a ejecutar esta parte. A ver, aquí hay un error justamente. Vamos a ver cuál es. Output signs. Ok, aquí si se dan cuenta me faltó la T, así que por eso no encontraba la variable, pero bueno, vamos a ejecutarlo nuevamente y ahí está. En este caso, pues bueno, ya nos ha definido, justamente hemos definido toda la arquitectura de nuestra red neuronal. Bueno, un detalle que me faltó: si queremos ver
que nos muestre a nosotros cómo queda la arquitectura de la red neuronal, aquí tenemos que añadir paréntesis. Ahora sí, aquí podemos observar justamente nuestro modelo secuencial y nos dice las capas que tenemos, las neuronas que vamos a tener en cada una de las capas y las conexiones que se tienen en total. Pues esta es una descripción más detallada por si necesitamos más o menos observar cómo van a ser las conexiones entre sí. La siguiente parte sería básicamente definir las opciones de nuestro optimizador, que es lo que va a permitir que la red neuronal se entrene. Bueno, aquí ya hemos definido cuáles son las características de nuestro optimizador. Inicialmente vamos a utilizar un optimizador SGD, el cual para más detalle podemos consultar otros videos en donde hemos hablado acerca de esto. Y bueno, tenemos un índice de aprendizaje de 0.1 y bueno, nuestra métrica principal va a ser la de accuracy. Ya hemos definido las opciones de nuestro optimizador y vamos justamente ya a hacer el entrenamiento de nuestra red. Voy a ejecutar esto mientras explico. Aquí el error que me salió es porque puse epochs y es en plural, epochs. Ok, vamos a ejecutarlo mientras explico qué es lo que estamos haciendo con model.fit. En model.fit lo que estamos haciendo es justamente pedir ya que se entrene nuestro modelo. En este caso estoy definiendo que lo haga durante 10 épocas y estoy definiendo que el tamaño de los batch sea de 500. Los batch podríamos decir que es del total de todos nuestros datos. Vamos a partir nuestros datos en diferentes bloques y el tamaño de cada uno de esos bloques se le llama batch. Haré un video donde se explique un poco más adelante con más detenimiento el tema de los batch. Y bueno, también tenemos que decir cuáles son nuestros datos para hacer la validación, que sea, por ejemplo, los que habíamos definido previamente, test y one hot test, donde es justamente donde tenemos los labels o las etiquetas de la parte de test. Y esta parte de verbos nos sirve para justamente que nos vaya mostrando cómo se va haciendo el entrenamiento. Ustedes pudieron ir viendo cómo el entrenamiento de la red neuronal se iba haciendo mientras explicaba en qué consistía model.fit. Aquí podemos observar que ya tenemos justamente el entrenamiento de cada una de nuestras épocas. En este caso a mí me dice cuánto tiempo se tardó en hacer cada una de las épocas, que fue en promedio 3 segundos, lo cual es bastante rápido porque es importante aclarar que esta red neuronal no es muy compleja, así que eso ayuda a que sea muy rápido el tiempo de entrenamiento, pero además también este tiempo va a depender mucho del ordenador o de la computadora que estés utilizando para el desarrollo de este programa. Entonces, bueno, aquí vemos que, por ejemplo, alcanzamos unas pérdidas de 4.79 y una accuracy de 0.71. Considero que no es una accuracy bastante alto, no es una accuracy pues bueno. Yo creo que nos faltaron hacer más épocas y ahora lo vamos a ver. Vamos a ponerlo de una forma más gráfica. Ok, aquí simplemente puse que me fuera graficando y me fuera mostrando la gráfica de test y la gráfica de entrenamiento. Bueno, aquí me faltó separar las gráficas porque se ve raro. Vamos a separarlas. Solamente ponemos PLT.
esto va a hacer que se separen las gráficas. Ahora sí, por un lado tenemos el accuracy tanto en el training como en el test y las pérdidas tanto en el training como en el test. Observamos que bueno, aún nos falta muchísimo, que aún no estamos teniendo resultados buenos. Esto tendría que tender a 1, estar muy cerca de 1 y aún estamos con valores muy bajos. Bueno, una forma que podemos hacer es pensar que 10 épocas no son para nada suficientes. Vamos a probar con 50 épocas. Hemos visto que cada época dura 3 segundos en promedio, así que bueno, vamos a esperar que se haga rápido. Aquí vamos viendo justamente cómo se está entrenando otra vez el modelo. Bueno, y mientras se está entrenando el modelo, no olvides darle like a este video, suscribirte, compartirlo con alguien que esté trabajando en estos temas y crees que le pueda ayudar. Y sobre todo también déjame tus comentarios, dudas, sugerencias. Así que bueno, aprovecha el tiempo en lo que se está entrenando este video para darle like. A cada época le toma 3 segundos en entrenarse y probablemente sea lo que te tome a ti darle al botón de suscribir o de me gusta. Así que bueno, te tardarías lo mismo que se tardaría una época. Hemos llegado al final del entrenamiento y podemos observar que justamente seguimos sin obtener resultados favorables. Esto es muy importante porque no podemos utilizar nuestra red neuronal hasta que justamente tengamos un comportamiento en donde veamos que tanto el test como el training está subiendo hasta un accuracy muy cercano a 1 y las pérdidas o lost esté llegando a un valor muy cercano a 0. Entonces aquí vamos a hacer una segunda parte de este video y ya que me lo han pedido bastante, me han dicho, bueno, y si no consigo los resultados que yo quisiera al entrenar mi red neuronal, ¿qué puedo hacer? ¿Qué opciones tengo? Esto me lo han preguntado ya varias veces y por eso decidí utilizar esta base de datos, porque es una base de datos bastante complicada donde se obtienen resultados así complicados. Hay veces que dependiendo de cómo se encuentran procesados nuestros datos, la cantidad de información que tenemos, hay veces que los resultados inmediatamente salen bastante favorables y solo es cuestión de ir puliéndolos un poco para mejorarlos incluso un poco más. Sin embargo, aquí podemos observar que por más épocas que le puse que continuara entrenándose, el modelo no ha obtenido buenos resultados. Esto tendría que ir tendiendo a 0 y esto a 1. Entonces vamos a dejar una segunda parte de este video en el cual vamos a retomar desde este punto y vamos a discutir cuáles son las diferentes formas que podría yo abordar este problema. Unas opciones pueden ser aumentar el tamaño de mi base de datos, podría modificar la arquitectura de mi red neuronal, aumentar el número de capas, disminuir el número de capas, podría probar con otro tipo de funciones de activación en la red neuronal, como estas que tengo aquí, o podría también probar con otros tipos de optimizadores que tengamos. Entonces, bueno, esta es justamente la primera parte y vamos a hacer una segunda parte en donde nos vamos a enfocar en cómo podemos solucionar este tipo de problemas, porque me lo han preguntado bastante. Y de momento ya tienes esta herramienta que te va a ayudar a poder hacer tu primera red neuronal y poder crear y entrenar tu red neuronal con tus propios datos que tengas guardados previamente en un archivo de Excel, por ejemplo. Así que puedes ir haciendo pruebas y si por alguna razón obtienes resultados justamente como los que tenemos aquí, espera la segunda parte de este video porque vamos a hablar de cómo podemos solucionar este tipo de problemas. Bueno, espero que te haya gustado y sobre todo que te haya sido de utilidad este video, y de ser así, dale like, suscríbete y no olvides seguirme en todas mis demás redes sociales, búscame como Atecnea. Hasta la próxima.